¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y estoy acá para otra tirada, otra lectura de cartas de tarot por sí o por no. Recuerden que pueden preguntar lo que quieran y les voy a contestar si sí o no, pero es aún más importante lo que rodea cada una de las situaciones. Así que bueno, como escucharán de fondo, los voy a dejar unos segundos para que escuchen, estoy en otro día de lluvia acá en Buenos Aires. Les mando un saludo muy grande a la gente que está en España, que está en México, en Chile también, con quien hablé en la semana con algunos consultantes. Recuerden que para consultas personales pueden comunicarse en el Instagram por mensaje privado. Así que ya mismo las estuve mezclando un rato largo las cartas, simplemente es para darles una última mezcla que hago esto. Y hoy vamos a tener también una golosina muy clásica de acá para los que les gusta el tema de ver las golosinas, que es un chicle. Se llama Bazooka, que venía acá en Argentina, sigue viniendo porque lo pude comprar, que viene con una especie de historieta dentro, y también, les digo el secreto, tiene una predicción. No sé si seguirá viniendo, recién me voy a enterar cuando abra uno de los envases, pero tiene una predicción, un horóscopo. Así que estén pendientes de eso también, que lo voy a leer si es que está. Quédense a ver esta tirada, va a ser muy buena para ustedes. Así que mientras haya lluvia, habrá tarot interactivo acá en Robertino Tarot, sí o no. Vamos a ver, ya tengo las tres zonas, vayan pensando cuál de los grupos de cartas los atraen más, cuál los atrae más, y vamos a distribuir los chicles, que son estos, son el chico Bazooka, bueno, que era el protagonista. Cuéntenme si en alguno de los países de ustedes esto ocurre también, si este chicle alguna vez llegó o algo parecido, que venía con historietas. Algunos venían en mi época que no era este, sino con tatuajes, unos tatuajes que se ponían en la mano, bueno, te lavabas la mano y se iba. Pero acá tenemos los Bazooka. O sea que chicle Bazooka, el chico Bazooka era una especie de personaje. Vamos a ver después si la historieta está dentro todavía. Así que tenemos Bazooka de banana, de menta y de tutti frutti. Así que fíjense cuál les atrae más, el amarillo, el verde o el rojo. Banana, menta y tutti frutti. Para los que les guste, es un chicle exquisito, yo lo comía mucho de chico, así que toda esta parte de tarot me está permitiendo volver a la infancia. Me quedo callado unos segundos, piensen la pregunta y después lo vemos a ver si es sí o no lo que pensaron. Me voy a quedar callado unos minutos. Bueno, supongo que ya habrán elegido alguna de las opciones. Así que voy a retirar el Bazooka de menta, Bazooka. No me paga nada la empresa de golosinas, eso imagínenselo, ya no es así. Pero bueno, me gusta utilizarlos en las tiradas cada tanto, ¿no? Ahora viene una temporada donde lo estoy haciendo. Vamos a ver ya mismo, si lo que preguntaron para el Bazooka de banana, o sea, para la opción amarilla, es sí o es no. Hoy tenemos paño dorado también, así golden. Una lectura golden tenemos hoy. Vamos a ver para el amarillo si lo que preguntaron es sí o es no. Ahora paró la lluvia un poco, pero la verdad me gustan estos días de pasaje acá en el hemisferio sur, que es entre el verano y el otoño. Está muy bonito por acá. Vamos a ver las cartas, las voy a dar vuelta de entrada, no voy a hacer todo esto. 1 de oros, 5 de pentáculos, hay mucho oro se ve que por el lugar donde estoy tirando, ¿no? 7 de bastos, 9 de pentáculos de oros otra vez, y la última carta es un as de copas. Bueno, me encanta el resultado de la lectura, así que voy a decirle ya si esto es sí o no. Les voy a contar, como siempre, opción amarilla, Bazooka de banana. Les voy a contar primero una cosa que es muy interesante para mí, que es lo que rodea la situación. Porque el sí o el no es importante, pero también es importante que sepan cómo viene esta relación y qué cosas tienen que tener en cuenta. Así que lo que les voy a comentar de cómo fue esta pareja, en muchos casos coincide. Me llama la atención, otra vez se me repitieron las cartas y hubo muchísimos consultantes que pusieron los mensajes que habían preguntado lo mismo, algo que es increíble, ¿no? Que ocurre en el tarot. Suele ocurrir muy poco. Así que bueno, vamos con esto. Es una relación que empezó, si preguntan por una relación de pareja, ¿no? Si va a estar bien o alguna cosa de ese tipo, lo que se ve es que esta relación empezó
muy bien prometiendo algún encuentro entre ustedes y terminó con una cierta decepción de mi consultante. Después mi consultante intentó ver el lado bueno, además de su interés en estar en pareja, y la abundancia que podía tener en esto, y quiere llevar esta relación hacia una relación un poco más desde el punto de vista emocional o sentimental, ¿no? Como lo quieran llamar. Eso es lo que se ve ahí básicamente, es lo que tenemos. Así que, bueno, lo que hay acá es esto. Si están preguntando si una pareja va a pasar a otra cosa, o sea, algo más emocional sobre todo, la respuesta es absolutamente sí. ¿Por qué? Fíjense que tenemos el as de pentáculos y este recorrido termina con el as de copas. Los pentáculos, los oros, tienen que ver con la riqueza. No solo con la riqueza económica, sino también con el enriquecimiento personal, a nivel personas. Entonces vamos a pasar de una etapa donde esto apuntaba a hacerse bien el uno al otro, a una etapa donde comienzan las emociones. Así que la respuesta es sí para cualquier cosa que hayan preguntado de mejora de pareja. Si preguntan si la persona en la que están interesadas o por la que hacen este tipo de consulta va a aparecer, como se dice, o va a volver a comunicarse, o se va a acercar a ustedes, la respuesta es absolutamente sí. ¿Por qué? Porque otra vez tenemos el 1 que tiene que ver con los inicios y tenemos el 1 de copas. Tengan cuidado porque esta persona va a venir desde una situación un poco más emocional que lo que ustedes conocían. Por ahí si toman en broma sus sentimientos se puede molestar. Pero la respuesta es un sí absoluto a si esta persona va a volver a comunicarse. También si preguntan si una persona está interesada en ustedes. Bueno, va a empezar a demostrarlo, así que estén atentos a esa demostración de afecto o de acercamiento de esta persona. O sea, todo lo que pregunten en el amor, la respuesta es sí. Si preguntan si les conviene la pareja, sí. Y siempre la aclaración de que la abundancia de ustedes han hecho mucho para que esto funcione, se nota acá, han puesto lo mejor de ustedes porque se han decepcionado en algún momento y sin embargo han tenido esta carta que tiene que ver con mucha sabiduría en la pareja. La ven acá, es el 7 de bastos, donde la chica está en una actitud muy espiritual y entiende perfectamente qué cosas tiene que de alguna manera entender de la otra situación, ¿no? Entiende qué es lo que hay que entender de ese otro y ve lo bueno, o sea, ve la abundancia, lo que está bien y no está en esta decepción que ya ocurrió. Le da a esto un final, porque sabe que el comienzo fue bueno. Así que en todo lo que sea amor, la respuesta siempre es sí. Vamos al tema del dinero. Los que me preguntan del dinero están de parabienes hoy, porque tienen nuevos ingresos del dinero, a pesar de que se han decepcionado en el futuro. Esta carta siempre tiene que ver con lo mismo, con los ingresos económicos. Viene la mejor carta que hay para cualquier comercio, emprendimiento personal, inversiones financieras, lo que estén haciendo, que pregunten si les va a dar dinero. La respuesta es sí, es absolutamente sí. La carta de la abundancia, el 9 de pentáculos. Fíjense qué hermoso cómo esta chica recolecta el oro, que crecen los árboles. En la vida real no crecen los árboles, pero crecen los proyectos que ustedes llevaron adelante. Y este inicio de inversión inicial que hicieron va a rendir sus frutos, así que van a cobrar un juicio, van a tener un ascenso económico. La respuesta es sí. ¿Me ven mejor económicamente este año? La respuesta es sí. En todos los casos que estén preguntando por dinero, la respuesta es económicamente sí. Para los que preguntan por cuestiones laborales, también la respuesta es sí. ¿Voy a tener un nuevo trabajo? Sí, sobre todo porque sale el 1 de copas, el comienzo de las emociones. O sea, están en un periodo ideal para la búsqueda de empleo o el cambio de trabajo o el ascenso, lo que estén buscando. Así que apunten sus estrategias a eso. Eso es muy interesante también desde lo laboral. En cuanto al tema de exámenes, la respuesta es sí. Si bien han fallado en algún examen, y eso se ve acá, pronto van a recuperar esa situación y van a poder tener un buen resultado. Les comento a los chicos que ven el canal por el tema de los exámenes, que me comenten, pues a veces no sé si decirlo de los exámenes, hay mucha gente que lo ve, que me comenten si les interesa el tema de exámenes. El mensaje espiritual que nos comentan estas cartas es que después de una decepción,
Si logramos encontrar nuestro eje en la abundancia, podemos tener un nuevo comienzo desde lo emocional y desde lo energético. Ese es el mensaje espiritual, chicle, bazooka de banana, opción amarilla. Así que bueno, ya lo retiro. Muchas gracias, les mando un gran abrazo. Espero que se suscriban al canal si les gustó el resultado de la tirada, de la lectura. Y esperen, porque voy a ver esto, voy a ver el secreto que esconde el chicle bazooka, si es que mis dedos me lo permiten, mis dedos gigantes. Bueno, acá tienen el chicle, no lo voy a comer, porque no puedo comer chicle y hablar, es un poco complicado, toda la tirada, me puedo atragantar, pero sí voy a ver algo de lo que les hablé. ¿Ven cómo es el chicle? Tiene gusto a banana, es un chicle bastante rico, yo lo he comido muchas veces de chico, después lo voy a probar después de la tirada. Y miren esto, no lo veo, ahora voy a estar complicado. No tiene, a ver si tiene el horóscopo. Tiene el horóscopo, pero no sé cómo voy a hacer para leerlo, lo voy a tener que iluminar de alguna manera, o no llego a ver, a ver qué dice. Conferencia es beneficiosa. Una coincidencia es beneficiosa. Miren yo con qué ilumino, con un encendedor. Así que interesantísimo lo de bazooka, me encantó, lástima que tengo una vista malísima y con la iluminación no lo veo. Pero bueno, vean lo que le salió acá en la opción del chicle bazooka, que está acá, lo ven, lo pueden leer. Una coincidencia es beneficiosa. Así que además de todo lo que vieron, sepan que va a haber una coincidencia que los va a beneficiar. Así que si los que se quedaron hasta el final vieron una de las partes más divertidas, que es un chicle que lo compré sin saber nada que es lo que hay. Así que por lo menos si no les gustó la tirada, les va a gustar el mensaje final del chicle bazooka. Me parece que lo voy a incorporar si les gusta, porque es interesantísimo esto de que venga con un mensaje agregado a la tirada que ni sabemos cuál es. Sepan que yo para elegir los chicles estuve bastante tiempo pensando en esto, ¿no? No es que agarré lo que me dieron. Fui y estuve viendo a ver qué sensaciones me provocaban. Así que ya saben, como lo mismo que en todos los elementos que uso, ¿no? en las lecturas. Por eso coinciden muchas veces con lo que ustedes preguntan. Una coincidencia es beneficiosa. Así que, ojo, estén atentos a las coincidencias. Vamos al de menta verde, al bazooka de menta verde. Opción verde de bazooka. Recuerden, quédense hasta el final porque tengo el mensaje que viene dentro de la golosina, dentro del chicle. Va a haber una predicción, un elemento más a lo que yo tire para ustedes. Vamos a ver, me encantó que venga, me cuesta leerlo, pero buenísimo. Vamos a cortar y vamos a ver, opción verde, chicle bazooka de menta, si lo que preguntaron es sí o es no. Vamos a ver qué cartas salen. Tenemos un 9 de espadas para empezar. 7 de pentáculos. Un 4 de pentáculos, un 5 de copas y finalmente el ermitaño. Bueno, compleja situación de esta relación que si es una cuestión de pareja, ¿no? Si es una cuestión de pareja, vamos a ver si es sí o no la respuesta. En este caso, como en muchos otros que van a ver, algunas veces pasa en las lecturas de tarot, esto no es ni un sí ni un no. Pero los detalles son muy importantes. ¿Qué tienen que cambiar para que esto se convierta en un sí? Lo que hay acá, se han embarcado en una situación de pareja en la que vieron un brote, el 7 de pentáculos, algo que podía llegar a crecer o por lo que ustedes apostaron. Pero, por algunas experiencias negativas del pasado, se han resguardado, como esta chica guarda y vigila su cartera, determinadas emociones que les costaba soltar. Pero tenemos el ermitaño de carta final. El ermitaño tiene que ver con una reflexión. Tiene que ver con algo que ustedes están pensando de acá en adelante. Por eso están consultando el tarot, porque no tienen muy claro cómo va a seguir esta relación de pareja. Bueno, se los digo ya. El tema del consultante de acá, de esta persona del ermitaño, reflexionando, sería un no por ahora. ¿Por qué es un no y cómo lo pueden modificar? Lo que preguntaron es no, porque el ermitaño solo piensa, solo reflexiona, no está actuando. Y por otro lado, el cuidado que ustedes están teniendo, que no es que yo no lo tome en cuenta, entiendo que todos pasamos por situaciones difíciles,
o en la pareja y prometemos la próxima vez no exponernos tanto, pero se están guardando demasiado. Esto habla de que están especulando demasiado. Primero dieron una apariencia muy valiente con respecto a la otra persona y cuando esto empezó a crecer los asustó un poco. Entonces esta situación es la que hay que cambiar. Empiecen a mostrarse más porque esto no continúa, sino va a haber alguna diferencia de opiniones, va a haber algún intercambio tal vez de mensajes que no sea el adecuado y esta relación puede llegar a no ir a buen puerto. Si me preguntaron, como les decía, si la pareja va a estar bien, la respuesta es no. No, pero no es un no definitivo, es un ni, porque están en un periodo de demasiada reflexión. Acá lo que tienen que hacer es, si realmente les interesa a esta persona, muéstrense tal cual son, aunque se expongan una vez más. Si no se exponen, las relaciones no avanzan. Si no terminan demostrando lo que les pasa, tampoco. No es tan fácil salir de las cosas. Eso es lo que tienen acá como respuesta. Si preguntan si le gustan a una persona, la respuesta es sí, pero no va a pasar nada si no hacen algo. No va a pasar nada porque ya tuvieron una actitud medio esquiva, medio de sembrarle dudas al otro. No sé si me gustaría salir, hoy no puedo, mañana tampoco. Se murió un poco esto. Si no lo reactivan, queda en no. Si preguntan si la persona va a volver a comunicarse o va a aparecer, la respuesta es un no definitivo. Ustedes están esperando demasiado, están especulando demasiado y la otra persona no piensa volver. ¿Cómo se soluciona esto? Comuníquense, aparezcan ustedes, no estén todo el tiempo esperando, eso lo digo, todas las lecturas, esa idea moderna de que el otro sea el que se exponga, que el otro sea el que se comunique, ya sean chicos o chicas, porque no es privativo de las chicas. A veces dicen, no, las mujeres hacen eso y los hombres también. Los hombres están igual, exactamente igual que las chicas. No, yo no llamo, que hable ella. ¿Qué termina pasando? No pasa nada, no pasa nada. Así que la respuesta es no. Si preguntan con respecto al tema económico, la respuesta es, me preguntan, ¿va a crecer mi negocio? Y no. ¿Va a crecer mi emprendimiento? No. ¿Por qué? Porque es un momento de ahorrar. Es un momento de agarrar lo que floreció, lo que lograron en su negocio y ahorrar el dinero hasta tiempos mejores del mercado. Lo mismo para los de inversiones, lo mismo para casi todas las actividades económicas o que generen dinero. Si me preguntan si van a cobrar un dinero ahora que están esperando, no, ahorren como hace la chica, pero esperen porque hay tiempos largos. El ermitaño es muy lento, el ermitaño tiene que ver con tiempos largos. Así que tengan en cuenta eso, que es muy importante para ustedes esperarlo. Si me preguntan por exámenes, la respuesta por la parte laboral, la respuesta también es no. Si bien hubo algunas cuestiones cercanas, algunas entrevistas que les parecieron interesantes o algunos emprendimientos que les parecen interesantes, todavía no están en una etapa de elaboración, de pensamiento. No es un momento para empezar, ni con un emprendimiento ahora, le falta reflexionar, falta que el ermitaño termine, lo mismo con gente que tenga comercios, negocios, no es momento para hacer grandes cambios. Sean conservadores con el dinero porque esto será más adelante y hay que esperar un tiempo largo para que esto empiece a rendir económicamente. Recuérdenlo. Entonces lo laboral, por ahora dense una pausa. A veces también es bueno descansar un poco, no estar con esa presión encima cuando uno quiere cambiar de trabajo y ver con mejores ojos lo que ocurre. Así que eso es lo que hay acá. Con respecto a exámenes, la respuesta es no. También están pensando demasiado, están estudiando de manera eficaz poco, empezaron bien, pero ahora en este momento no están llevando muy adelante las cuestiones de estudio. Les vuelvo a decir lo mismo a los que les gusta, si es que hay alguien que escucha los videos, pues yo no sé realmente qué les interesa, si les gusta el tema de exámenes o hay jóvenes que miran por exámenes o gente grande que estudia, tienen que ser jóvenes, avísenme si les interesa, porque tal vez no lo diga siempre, ¿no? Para las personas que me preguntan por el mensaje espiritual, que eso sí sé que hay gente que le interesa en el canal. Bueno, el mensaje espiritual nos habla del desenfreno, ¿no? De embarcarse con el 6 de espadas por algo que recién muestra brotes, sin haber soltado emociones. Es necesaria una reflexión. Ese sería el mensaje que tienen. No se muevan de acá porque voy a ver en el chicle, como les dije, algunos me dicen que no es serio, a mí me divierte jugar con esto con ustedes. Hay un horóscopo. Así que lo voy a tomar como si fuera, pues yo los elegí cuidadosamente.
lo voy a desenvolver. Esto es un chicle que se llama Bazooka, que está en Argentina. Cuéntenme si en alguno de los países de ustedes hay algo similar. Y que tiene una predicción, tiene un horóscopo. Así que lo voy a abrir. Además tiene una historieta, bueno, que no la voy a leer porque no es la idea tampoco. Pero sí voy a leer el horóscopo, a ver qué dice, qué les va a pasar. Y agreguen esto como una circunstancia accesoria a lo que ustedes tuvieron en la tirada. Acá está el chicle, bueno, es de menta, son muy ricos los chicles. Voy a abrir y miren lo que es esto, ¿no? O sea, y acá tenemos el horóscopo. Él dice, tendrás otra oportunidad para recuperarte. Tendrás otra oportunidad para recuperarte, nos dice el horóscopo del pibe Bazooka que tenemos acá, que a mí de chico me encantaba leer el cómic y ver qué me iba a pasar. Se ve que algo ya de niño tenía en el tema de las predicciones, ¿no? Acá lo tienen, donde dice horóscopo, ¿lo ven? Tendrás otra oportunidad para recuperarte. Ya saben, si algo les sale mal, si algo no es como ustedes querían dentro de la tirada, van a tener otra oportunidad para poderse recuperar. Así que una vida extra del chicle Bazooka. Cuéntenme si les gustó esto del horóscopo, tal vez lo repita, porque me encanta que venga un mensaje que yo no espero con las cartas, ¿no? Que venga algo y los elegí energéticamente, los chicles. No es que agarré lo que me dieron, no, los tomé con la mano, vi cuáles me gustaban, cuáles me atraían, así que los traje para la tirada. Estén rindiendo porque me encantan los mensajes que tuvieron hasta ahora. Vamos a la última opción del chicle Bazooka. Ya verifiqué, ahora tenemos el de Tutti Frutti o la opción roja, como la quieran llamar. Ya verifiqué que tiene el horóscopo adentro como en la antigüedad. Así que adentro hay un cómic y un mensaje final que lo voy a decir al final de la tirada. Al final de la lectura de la opción roja. Así que lo pongo ahí. Voy a mezclar y vamos a ver qué quieren contarle las cartas. Si lo que preguntaron es sí o es no. Opción roja, Bazooka de Tutti Frutti. Vamos a ver, mezclamos acá. Y voy a ver ahora mismo qué me sale. Bueno, tenemos el caballo de pentáculos, el 2 de pentáculos, el 3 de bastos, el 6 de copas y el caballo de espadas. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver esto. Si tienen algún tipo de... Yo en realidad lo que voy a hacer es sacar una más, porque el caballo de espadas nos habla de una acción. Eso lo estoy incorporando en estas últimas tiradas y quiero ver qué tipo de acción es. Así que voy a sacar una más y me sale algún tipo de sacrificio. Está bien, así les puedo aclarar algo más de esto. Lo que están preguntando, esta relación que tuvieron, ustedes tienen determinados planes en esta relación que no están pudiendo llevar a cabo con esta persona. Determinadas cosas que quieren lograr y que no ocurren. Y están pensando a veces en sí dejarla definitivamente o seguir adelante con esta relación porque tienen que sacrificar demasiado. Eso es lo que me cuenta The Hanged Man, ¿no? O sea, esta carta que es la última que saqué. Así que si preguntan si esta relación va bien, la verdad que no va muy bien. La verdad que en algún momento, por esta carta con el 2 de oros, que vemos acá el 2 de pentáculos, en este fondo dorado que tenemos hoy hermoso, teníamos el caballo de pentáculos, el 2 de pentáculos, pero acá ustedes empezaron a pensar, está el 3 de bastos. Son momentos donde uno en una relación empieza a pensar hacia dónde lo lleva, y eso lo lleva a determinada nostalgia que hace que quieran cortar con esta relación. Así que esto no depende tanto de la otra persona, depende más de ustedes, de que piensen que cada relación es nueva y que no pueden estarla comparando todo el tiempo con cosas del pasado, ¿no? Como este chico que lo ven el niño que está con el perrito y después está de adulto. Si bien es un hombre, también puede representar a una chica, si es la que está preguntando, ¿no? Así que bueno, están como con una idea de abandonar esta situación de pareja. Por supuesto que pueden decidirlo ustedes, porque la idea es que lo decidan, pero yo diría que es una idea que está dentro de ustedes, que no ocurrió realmente, sino es algo que ustedes esperaban del otro y no hizo. Es una típica situación en la que uno espera que el otro se dé cuenta que es lo que nos hace falta. Así que por ahora la respuesta a lo que preguntaron si esta pareja va a ir bien, no. Y depende de ustedes que no vaya bien. Vamos a ver si preguntan si una persona va a volver. La respuesta también es no. La persona la verdad que no sintió que esta relación vaya más allá de lo que ustedes plantearon. Por más que a ustedes en su cabeza les hayan ocurrido cosas, no las comunicaron. Entonces la otra persona
no es consciente del interés que ustedes tenían, pues no lo demostraron. Así que la respuesta, ¿se va a volver a comunicar? No. Si me preguntan si a la persona a ustedes les gustan, sí, obviamente les gustan, los ve como alguien como para tener una relación más profunda incluso, pero lo mismo, ustedes es como que antes de que les digan que no, prefieren decirse ustedes mismos que no. Tal vez para no sufrir, hoy en día es bastante común, tal vez para no exponerse, como venía diciendo en otra de las partes de la tirada. Recuerden que también pueden ver para cada opción una pregunta, ¿no? Eso depende de ustedes. Pero bueno, por si vieron la anterior lectura que hice de la otra opción. Así que eso es lo que hay acá, es lo que se ve, y para todo lo que es en el amor es lo mismo. La respuesta realmente es no, pero no es un no que dependa del otro, sino que ustedes tienen que cambiar, no pueden pensar que el pasado se tiene que repetir siempre en el presente, no tienen que pensar en tomar esta acción temeraria del rey de espadas, no de ver todo con la cabeza y no con lo que sienten. Así que en el amor todo es así. En el dinero la respuesta es sí, absolutamente, al revés de en el amor. ¿Por qué? Porque sale el caballo de pentáculos, o sea, llega dinero, las sociedades dan buen resultado y lo que planificaron se cumple como en el pasado. Pero cuidado, porque van a tener que sacrificar algo. Tal vez parte del dinero la tengan que utilizar para alguna deuda, si tienen comercio, si tienen emprendimientos personales, tienen que pagar determinados costos por esta ganancia que han tenido. Así que en el caso económico la respuesta es sí. ¿Me va a aumentar el dinero que cobro? Sí. ¿Me ven mejor económicamente en el año? Sí. Pero volvemos a la misma aclaración. Algo van a tener que perder de ese dinero o pagarlo o reinvertirlo en el negocio. Ténganlo claro. Si me preguntan por una cuestión laboral, lo que están planeando no es muy bueno. Así que la respuesta en lo laboral es no. Tienen que sacrificar algo de esto que se aferran en el pasado. Hoy en día la mentalidad moderna laboral no es exactamente igual que la que ustedes conocían. Cambien esa visión y la respuesta será un sí, por ahora es un no. Para los que están con exámenes, la respuesta es no. Cambien esto, estudien más porque esto no va a funcionar. Se los digo así, saben que no los subestimo. Si quieren escuchar gente que les dice todo bien, hay un montón de canales. Yo les digo exactamente lo que sale. Vamos a la última, que es la parte espiritual, y no se pierdan el mensaje de Bazooka, el mensaje del chicle, que hasta ahora fue increíble. La pegó, como digo yo, en el ángulo. El mensaje espiritual nos habla de que todo el enriquecimiento que tenemos y el planteamiento no se parecerá al pasado si no sacrificamos parte de nosotros en función de lo espiritual. Muy interesante. Voy a correr esto de acá y voy a mirar, ya voy a abrir el chicle Bazooka para ver qué les toca. Vamos a ver, esto es dificilísimo de abrir para mis dedos torpes. Yo creo que voy a tener que agarrar una tijera o algo. No sé, soy muy desastre para abrir las golosinas. Ya lo vieron la vez pasada y acá en cámara no puedo estar un montón de tiempo. Bueno, dentro de todo lo logré abrir. Encontré una punta. Está medio pegado también, chicos. Vamos a ver qué nos dice la historieta del chico Bazooka. No voy a leer la historieta, sino el horóscopo. Yo cuando era chico, todavía no leía las cartas, por supuesto, y ya andaba mirando esto, a ver qué me contaban. Dice, un secreto lo aclarará todo. Increíble, ¿no? Que les haya tocado esto en base a la tirada que les tocó. Un secreto lo aclarará todo, es el mensaje del Bazooka, del chicle. Ahí no sé si lo ven. Un secreto donde dice horóscopo. Un secreto lo aclarará todo. Así que, muy bueno. Recuerden que, bueno, la historieta del chicle Bazooka no se la voy a leer. Un secreto lo aclarará todo. Ahí es donde estaba la duda de ustedes, tal vez con esta relación y con el pasado. Parece que hay algo que esta persona no les dijo, así que recuerden que un secreto lo aclarará todo. Y cuéntenme si les gustó esto del chicle. Alguna gente me dice, es poco serio. Yo les voy a repetir una frase que vengo diciendo seguido. Nada hay en la alegría o en el tratar de divertirse que no tenga que ver con la intelectualidad. La intelectualidad vacía, carente de cierta cuestión frívola, de cierto entretenimiento, no termina siendo verdadera sabiduría. Fíjense que todos los sabios tienen momentos de humor y de ironía. Así que muchas gracias, les mando un gran saludo desde acá, suscríbanse al canal los que pueden, colaboren con donaciones, tengan un excelente día.